A veces una fracción pequeña genera una diferencia muy considerable. Es lo que ocurre en este caso cuando surgen datos del índice del precio a los consumidores. En otras palabras, lo que es la inflación a nivel de nuestros bolsillos. Fíjense, hoy se difundió que en noviembre apenas 1/10 aumentaron los precios al consumidor y cuando se toman en cuenta los últimos 12 meses, estamos hablando de 7,1%. La expectativa del consenso de economistas en nuestro país es que sería un poco más alta la de noviembre y sería obviamente entonces también un poco más alta la de los últimos 12 meses. Estamos al borde de que la inflación anual empiece con 6 y eso en la práctica es una novedad bienvenida. Que quede claro, todavía estamos pagando precios súper altos, todavía estamos en circunstancias inaceptables para una economía saludable. La realidad es que después de tantos dolores de cabeza llevamos 5 meses consecutivos en que va aflojando el ritmo del aumento de los precios. Le digo bienvenido al economista Isaac Cohen, un experto en el mundo de lo que son los grandes y los pequeños números y un gran amigo de la casa. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un placer, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves? Porque acá hay un cóctel, si se quiere, ¿verdad? Ha bajado considerablemente el precio de los combustibles, en general se ha estabilizado el precio de los comestibles, uno sube un poquito, pero otro compensa. Todavía a nivel de vivienda el asunto está complicado. ¿Cómo ves lo que está pasando y qué dice tu olfato de lo que se avecina? Bueno, son noticias buenas. Por ejemplo, la gasolina. Estamos pagando cerca de $3, $3.20 el promedio nacional. Eso es un alivio porque andábamos llegando a $5 por galón. Y en un momento en donde se necesita gastar un poco más por las festividades y eso, pareciera que la caída de la gasolina es como un bono que se nos ha dado para poder gastar un poco más este año. Y creo que eso es positivo. Y bueno, las cifras, como muy bien las presentaron ustedes, lo revelan. Y lo importante es que esto, yo diría, lo más importante es cómo lo va a leer la Reserva Federal. Y eso lo vamos a ver mañana, porque mañana el presidente de la Reserva Federal hace una conferencia de prensa al terminar la reunión del Comité de Mercado Abierto que está actualmente reunido en Washington. Y vamos a tener la interpretación del Banco Central sobre qué es esto. Si estamos frente a una tendencia, lo cual todavía hay que verificar, porque una golondrina no hace verano, como dicen en mi pueblo, hay que tener cuidado, pero si se reitera esta moderación en el alza de precios, yo creo que vamos a ver una situación extraordinaria en el sentido de que la Reserva Federal ha podido frenar la economía sin lesionar el empleo. Sí, que porque sería extraordinario. La economía sigue fuerte, generando nuevos puestos de trabajo. No, sería fenomenal. Ahora, una cosa que, bueno, la veo cuando voy al súper y de los que nos están mirando, me imagino, no hay quien se salve cuando va a hacer una compra. Cosas que valían $3 hace, no sé, un año y algo, hoy valen $4. Cosas que valían $5, hoy valen $6, $7. Es mucho más del 7% del promedio que se establece para publicar el índice de los precios al consumidor. Y hay una cosa que la gasolina sí baja, eso es cíclico, pero es muy difícil encontrarse con que la empanada que costaba $3 y que hoy te cobran 4, dentro de 2 meses esté $3.50, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ese es el problema y lo sentimos en el bolsillo y sobre todo quienes vamos al mercado, porque yo voy al mercado precisamente porque es ahí donde uno siente el golpe. Nos damos cuenta. Ahora, hay que decir que es muy dispareja el alza de precios. Por ejemplo, los automóviles usados estaban por los cielos, se han venido para abajo. Luego, el costo de una hipoteca en este momento ha subido de 3% a comienzos del año a 7%.
Eso significa que muchas personas se están viendo y dicen, no, yo mejor me espero, y eso ha hecho disminuir la demanda de vivienda, de casas. No hay tanto interés en comprar en este momento porque la hipoteca se fue para arriba. Entonces, eso ha moderado el índice de precios. Y yo reitero el tema del empleo, porque cuando lleguemos al punto en que se puede hablar de recesión es porque empieza a haber desempleo. Y la realidad es, yo creo que es uno de los fenómenos más interesantes que hemos visto en muchísimo tiempo. Por favor, me corrige si piensa que estoy equivocado, pero un mercado laboral tan robusto como este, con el ambiente tormentoso que hay alrededor, con esta inflación, con el alza de las tasas de interés, es algo absolutamente fuera de lo habitual. Efectivamente, y es que creo que la Reserva Federal no fue deliberado, pero se atrasó un poco en empezar a frenar, porque consideraban que el alza de precios que había causado la guerra en Ucrania y en fin otros factores, los cierres de las ciudades en China, eran factores transitorios que no iban a afectar una tendencia sostenida en el alza de precios. Y cuando se dio cuenta de que no era así, empezó a frenar y se empezó a subir la tasa de interés 0,75%, y eso lo hizo 4 veces. La tasa está ahorita cercana a 5%. Vamos a entrar al año nuevo con una tasa de interés de 5% por parte de la Reserva Federal. Entonces, es un frenazo importante el que ha sufrido la economía. Pero vuelvo a insistir, mientras el empleo se sostenga, estamos viendo una economía fuerte que se está adaptando y está tratando de controlar un alza de precios que se da en algunos sectores y en otros no. Quizá que este programa se ve en muchas partes de Estados Unidos. Yo siempre he creído que es un país que tiene tantas cosas maravillosas. En realidad es muchos países en una confederación, digamos, ¿no? Cada estado es un mundo aparte, si se quiere. No es lo mismo tratar de buscar una casa en California que buscarla en Texas. Y eso ha generado incluso migración interna, ha generado algunas circunstancias muy curiosas, porque en Nevada estaban encantados de que las casas costaban menos que en California, y resulta que de California se empezó a mudar gente y genera una inflación artificial, y al mismo tiempo hay lugares donde, como tú muy bien dices, la gente dice, caramba, si yo iba a pagar $1.500 por mes y ahora me quieren cobrar $2.200 porque se ha más que duplicado la tasa de interés para la mensualidad de la hipoteca, espero, y en esa área del país entonces se deprimen los precios en lugar de lo que ocurre, por ejemplo, como mencionaba con el ejemplo de Nevada. ¿Ves la posibilidad de prosperidad en un área del país y recesión en otra? Bueno, puede ser, dependiendo, por ejemplo, de los sectores que sean dominantes en qué región de la economía. Pensemos en el caso del petróleo. Hay estados, por ejemplo, que están dominados por el petróleo. Texas es un ejemplo. Y si en caso los precios del petróleo van a bajar van a subir, eso va a influenciar la tasa de crecimiento y la evolución de la economía en Texas, por ejemplo. Claro. Y ese es el caso también en otros estados que son muy dependientes de ese sector. Los estados muy dependientes del comercio exterior, por ejemplo, se ven muy vulnerados cuando las condiciones externas no apoyan las exportaciones de Estados Unidos, y así. Depende mucho de qué región estemos hablando, pero hay productos que dominan regiones. Por ejemplo, en un tiempo se decía que Florida estaba dominada por los bienes raíces, que los bienes raíces dominaban la economía de Florida. Y dicen que todavía es cierto, pero Florida ha diversificado su economía de una manera que se defiende mejor de estos vaivenes que hay en la demanda de bienes raíces. Señor, un abrazo. Muchas gracias por acompañarme. Un placer. Como siempre, muchas felicidades, Pedro. Igualmente. Espero que hablemos antes que termine el año, pero si no, un gran abrazo. Lo mejor para ti y tus seres queridos. Otro, Pedro. Muchas gracias.
el economista Isaac Cohen con nosotros desde la capital estadounidense. Bueno, algo vinculado a la economía, pero tiene que ver con las criptomonedas. Ese mundo que todavía la mayoría o no entiende o nos cuesta muchísimo trabajo entender. Sam Bankman es un hombre que fundó una empresa, es este hombre, una empresa que se llama FTX, y ahora ha terminado acusado formalmente de fraude, está bajo custodia de las autoridades. Se dice que utilizó de una forma inapropiada cientos de millones de dólares de inversionistas en estas famosas criptomonedas, que como les decía, la mayoría todavía creo no entendemos muy bien cómo funcionan. Bankman demostró que para muchos inversionistas no funcionan para nada bien. A él por un tiempo sí le resultaron, pero ahora tendrá que darles explicaciones a las autoridades. Me voy al mundo de la política con lo que es una nueva encuesta publicada en el diario USA Today y que va en la dirección de tendencias que ya se venían manifestando. Cuando le preguntan a los republicanos si están contentos con la idea de que el expresidente Donald Trump haya anunciado su candidatura a la presidencia, aquí están los resultados. La abrumadora mayoría está en contra. 61% prefiere que sea otro candidato. Solo 31% está satisfecho con el candidato republicano para el 2024, sea el señor Trump. Fíjense, más datos. Vamos a la próxima. Estamos hablando en términos de a quién le gustaría a la comunidad republicana se fuera representado cuando pasen las primarias. 56% prefiere al gobernador de Florida, Ron DeSantis, 33% al expresidente Donald Trump, que según lo que han encontrado los encuestadores se ha quemado mucho con nuevas controversias a lo largo de estos últimos 2 años. Vámonos a qué pasa si las elecciones son hoy. Si fuera Joe Biden contra Donald Trump, Biden gana por 7 puntos, 47 a 40%. Pero si el candidato republicano es Ron DeSantis, las cosas son prácticamente al revés. El que tiene 47% es el gobernador de Florida, el que tiene 43% es el actual presidente de Estados Unidos, que por cierto todavía no ha confirmado si se presenta a la reelección. Vamos a un paréntesis. Al volver, es un misterio impresionante, digno de películas, una investigación que muchos critican, el caso 4 jóvenes asesinados en la Universidad de Idaho, y ahora para nosotros la oportunidad de hablar con un experto en este mundo de qué está pasando. ¿Por qué se consumen semanas y todavía parece que hay más confusión que claridad en la búsqueda de los o el asesino?